Entonces estamos acá con la tabla de lo que sería un paciente sano, es decir, en condiciones normales. Entonces acá tenemos que, si se acuerdan de los valores normales de la PaO2, eran de 80 a 100, ¿sí? Era de 80 a 100. Miren acá, es decir, este sería el mínimo y este sería el máximo. De aquí para abajo ya no es normal, ¿sí? De aquí para abajo ya no es normal. Y miremos que el rango mínimo y el rango máximo, entonces para saturación de oxígeno sería entre 95% y 98%, casi 99%, ¿ya? El 100% no, porque miren lo que pasa al 100%. Tendría una PaO2 altísima, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, no es normal, digamos, encontrar un paciente que sature al 100%. ¿Por qué? Porque es que, a ver, si bien es cierto que es bueno que el oxígeno se una a la hemoglobina, también tengo que tener en cuenta que el oxígeno en algún momento se tiene que desprender de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque es que el oxígeno va a entrar a las células. Yo necesito que el oxígeno entre a todas las células del cuerpo humano. Para eso es el sistema circulatorio, para eso es que existe la sangre. La sangre existe es para garantizar que el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, en algún momento, ese oxígeno se tiene que desprender de la hemoglobina y se tiene que unir a las células. Entonces, la saturación no puede ser 100%, porque entonces eso significaría que el oxígeno se une también a la hemoglobina, que entonces nunca se desprende. En algún momento se tiene que desprender. Entonces, no, la saturación de oxígeno en condiciones normales no debería ser 100%, ¿sí? Hasta 99%. Entonces miremos acá que la PaO2 que decíamos que era de 80 a 100, entonces corresponde a una saturación de entre 95 a 98%. Por eso se dice que la saturación de oxígeno normal en los seres humanos es de 95% para arriba, ¿ya? Y de 95% para abajo ya no es normal, ¿sí? Ahora miremos acá, 90%. ¿Cuánto está la PaO2 en un paciente que está saturando 90%? 59-60, ¿sí? Y lo que yo les decía, yo puedo tolerar que un paciente sature hasta 90, no menos de 90, de 90 para abajo, ya es indicador que ese paciente necesita oxígeno, ¿sí? Entonces miremos acá, 90% de saturación. Y nos dice que el 90% de saturación corresponde a un 59-60 de PaO2. Y miren lo que les decía acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que la línea azul me mostraba lo mínimo tolerable? Miren que no es juego, no es mentira, no me lo estoy inventando yo. Miren acá, 60, ¿sí ven? Y acá lo estoy corroborando. Al 90% de saturación, la PaO2 es de 60. Y lo que yo les decía, lo mínimo posible que una persona puede tener de PaO2 es 60. Menos de 60 hay que intervenir ese paciente inmediatamente. Lo mismo acá, menos de 90 la saturación, hay que ponerle oxígeno a ese paciente. ¿Ya ven? Entonces, la línea punteada me muestra lo mínimo posible para una persona. Es decir, la línea punteada sería este de acá, 90-60. 90% de saturación, 60 de PaO2. De aquí para abajo hay que intervenir al paciente, si no se nos puede morir, ¿sí? Viene la hipoxia. Y la hipoxia a largo plazo, recuerden que la hipoxia es disminución de la concentración de oxígeno en un tejido. La hipoxia, ¿qué puede pasar con la hipoxia a largo plazo? Si la hipoxia persiste, puede haber necrosis. ¿Qué es necrosis? Muerte celular. ¿Qué pasa cuando hay muerte celular? ¿Qué pasa cuando hay necrosis? Pues ahí es donde vienen los infartos, ahí es donde viene muerte de un tejido y de pronto toca a ese paciente hacerle una amputación de un miembro, de un órgano, y pues uno no quiere eso para ningún paciente, ¿cierto? Entonces miremos acá. Hay un cálculo de la PaO2 en función de la edad. Esto pasa en los abuelitos, en los más mayores. Miren acá. Dice que el valor normal mínimo en un adulto sano siempre va a ser 80, lo que yo les decía, 80-100. Pero miren lo que nos dice,
que después de los 60 años se le va a restar 1 miligramo de mercurio, mililitro de mercurio, milímetro de mercurio por cada año que tenga ese paciente. Es decir, si el paciente tiene, hagamos un ejemplo, tiene 65 años. Entonces nos dice que es -1 por cada año. Entonces tiene 65 años, después de los 60, de 60 a 65, ¿cuántos años hay? Hay 5 años, ¿cierto? Entonces, por cada año le resto 1. Entonces, como tiene 5 años después de los 60, le voy a restar 5. 60 a 65 son 5 años. Entonces, -5 serían acá. Es decir, que la PaO2 mínima para ese paciente ya no sería 80, sino 75. ¿Por qué 75? Porque le resté 5, 1 por cada año. ¿Listo? Otro ejemplo, que el abuelito tenga 80 años. Entonces, de 60 a 80, ¿cuántos años hay? Hay 20 años. Entonces le voy a restar 1 por cada año. Como hay 20 años de diferencia, entonces sería -20. Entonces, a este 80 le resto 20. Es decir, que la PaO2 mínima para un abuelito de 80 años sería 60. ¿Por qué? Porque 80 menos 20, 60. Otro ejemplo. Miren, acá nos dice que esta norma no es aplicable para individuos que tengan más de 90 años de edad. ¿Ya? Entonces, esto aplica hasta los 90 años de edad. Después de los 90, ¿qué pasa? Después de los 90, ya no se resta más años, ya no se le restan más, ¿sí? Entonces, supongamos que el abuelito tiene 90, tiene exactamente los 90. Entonces, de 60 a 90, ¿cuántos años hay? 30. Entonces, 1 por cada año, entonces serían -30. A 80 le quito 30, 50, ¿cierto? Significa que la PaO2 mínima para un abuelito de 90 años es 50. 50 de PaO2. Esto es lo que nos está diciendo de acuerdo a la edad. Y de acuerdo a la posición, bueno, estas fórmulas no voy a entrar aquí a explicarlas, ¿sí? Simplemente para que sepan de que sí varía un poco de acuerdo si estoy sentado, acostado o de pie, ¿ya? Y lo que vamos a ver, pues ya sería para el día martes que nos volvamos a ver, vamos a hablar de lo que son los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo, ¿sí? ¿Qué es eso de bajo flujo y alto flujo? Pues vamos a ver que dependiendo del aparato que tenga la persona, pues así va a ser la diferencia de FiO2. ¿Se acuerdan de la FiO2? Decíamos que la FiO2 normal en una persona sana es de 21%, porque el 21% del aire es oxígeno. Pues bueno, con estos aparaticos lo que vamos a hacer es que el aire que ellos respiren tenga un porcentaje más alto de oxígeno. Entonces ya no va a ser 21%, sino que, por ejemplo, miren acá, 24%, 28%, 32%. Entonces, entre más volumen de oxígeno yo le aplique a este paciente, pues más porcentaje de oxígeno le estoy administrando a él cada vez que respira. Entonces, por ejemplo, miren acá, hasta FiO2 de 60%, por ejemplo, con máscara simple, ¿sí? Significaría que el 60% del aire que él toma es oxígeno, demasiado alto, ¿no? ¿Ya? Pero entonces eso depende de la enfermedad respiratoria y de las condiciones que tenga el paciente. Lo otro que deben tener en cuenta es que esto de la FiO2 cambia no solo por el volumen de litros que yo le pase al paciente de oxígeno, sino que también cambia dependiendo del aparato, el dispositivo que le estoy conectando al paciente. Entonces miren, por ejemplo, esta, la que tiene acá esta señora. Esto se llama cánula nasal o cánula binasal. Bueno, aquí dice binasal, pero cánula nasal es lo mismo que cánula binasal. ¿Qué es esto? Es una pequeña manguerita y tiene dos orificios, uno para cada fosa nasal o cada fontanela, como le quieren llamar, ya se enrolla acá detrás de la oreja. ¿Y qué es lo que hace este dispositivo? Administrar oxígeno, es decir, por aquí hay una fuente de oxígeno, esto se conecta al oxígeno de pared, o si no hay oxígeno de pared, entonces se conecta a las balas de oxígeno. ¿Qué son las balas de oxígeno? Pues son como pequeñas pipas, ¿sí? Como la pipa de gas, pero esta lleva oxígeno. Entonces, esas son las balas de oxígeno. Entonces, esto se conecta o al oxígeno de pared o a una bala de oxígeno. ¿Listo? Se abre la llave, hay un manómetro que tiene una regleta para medir cuántos litros de oxígeno le estoy dando a este paciente.
que sería, este sería el flujómetro, miren, aquí va a haber una bolita de mercurio y ella va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, dependiendo de qué tanto le abra yo aquí la manivela, ¿sí? De cuántos litros le esté pasando a ese paciente. Entonces, dependiendo de cuántos litros le pasa a ese paciente, va a ser la FIO2, pero también, como les digo, también depende del tipo de dispositivo. Entonces, esta es la cánula nasal, esta es la mascarilla simple de flujo libre, también hay mascarillas con reservorio, que es una máscara también, pero acá abajo hay como una bolsa, un reservorio, ¿sí? Esta sirve mucho para que el paciente reinhale un poco el dióxido de carbono que está botando. Eso sirve mucho en los pacientes hiperventilados. Y ya en lo que son sistemas de alto flujo, porque estos son los de bajo flujo, ya en los sistemas, miren acá, bajo flujo y alto flujo. Ya los sistemas de alto flujo son, por ejemplo, el Venturi, que es la misma mascarilla, miren, sigue siendo una mascarilla, pero acá tiene otro dispositivo abajo que me mide la FIO2, ¿sí? Que le estoy administrando a ese paciente. Como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y tiene un sistema de colores para ver. También está el halo facial, que lo usan en recién nacidos, que es como un casco de astronauta. Bueno, esto ya lo veremos la próxima clase. ¿Listo, niñas? Entonces, nos vemos el martes. Vayan consiguiéndose su voluntario, vayan definiendo quién va a ser la persona que les va a prestar ese bracito. ¿Listo? Y nos veríamos Bueno, profe, muchas el gracias. día martes. ¿Listo? Que mi Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias. Amén.